Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora el caso de cuando tenemos una raíz, pero no como precisamente lo habíamos visto en los videos anteriores. Ahora tenemos la raíz como parte de una fracción. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, lo primero sería volver a retomar el caso de convertir la raíz en una potencia, es decir, con esta situación nos quedaría algo así como dx dividido sobre x. Y recuerda que cuando no tenemos exponentes, aquí va un 1 y aquí va un 2, ¿verdad? Entonces aquí quedaría a la 1 medio. Pero esto todavía no se puede resolver, puesto que tampoco tenemos una fórmula en especial en integración para poder resolver estos casos cuando la variable está en el denominador de una fracción. Entonces es tiempo de otra vez aplicar la famosa ley de los exponentes. En concreto, la ley que vamos a aplicar es esta que dice así: si tenemos una fracción y tenemos un exponente, podemos desbaratar esa fracción y convertirla a una potencia sin fracción, obviamente, pero ese cambio que hacemos obviamente tiene una consecuencia, y la consecuencia es que el exponente, como puedes ver, sí, si ya lo notaste, cambia de signo, ¿ok? Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 1 sobre x al cuadrado, esto sería x a la menos 2. Si nosotros tuviéramos 1 sobre x a la menos 5, entonces esto sería x a la 5, ¿ok? No es que el exponente se va a volver negativo, por eso lo quiero aclarar aquí. Es simplemente que al hacer un cambio de signo, si aquí tenemos positivo, pasa a ser negativo. Si aquí tenemos negativo, pasaría a ser positivo. Una vez aclarado esto, entonces nuestra raíz ya pasa a ser una potencia, pero quedaría de la siguiente manera. Colocamos integral, desbaratamos la fracción, simplemente escribimos la raíz, escribimos su exponente que es un medio, pero ahora con signo negativo, y agregamos aquí el de x. Mira cómo ha cambiado, ¿verdad? De ser una raíz se volvió una potencia y ahora es una potencia negativa. Bueno, es así como tenemos que trabajar. Por lo tanto, para resolverla tendríamos que hacer lo siguiente: colocar nuestra nueva integral, que es x a la menos un medio de x, y en este paso pues simplemente ejecutamos la fórmula, que sería menos un medio más, recuerda que ese 1 serían 2 medios en este caso, como lo puedes ver en los videos anteriores, quedando así también en el denominador, ¿ok? Y agregamos la letra c. Y aquí pues cambia un poquito porque tenemos signos distintos. Esto quiere decir que esto no es una suma, sino más bien una resta, ¿verdad? En la que tenemos menos 1 más 2. Entonces, en este caso, si a ti se te dificulta verlo así, podríamos decir cuál es la diferencia entre 1 y 2, o cuánto le falta a 1 para 2, ¿sí? O cuánto le sobra al 2 para que sea 1, ¿verdad? O bien, tomando en cuenta que casi siempre en la resta decimos que al positivo le vamos a quitar el negativo, también lo puedes leer al revés y decir 2 menos 1, es decir, 2 medios menos 1 medio, ¿verdad? De la forma que a ti se te facilite más, es importante que simplemente identifiques de manera correcta cómo va a quedar tu resta, perdón. En este caso sería 2 medios menos 1 medio, simplemente quedaría 1 medio, y también aquí un medio más c. Recuerda que en este paso este numerito sube para acá y me quedaría 2x a la 1 medio sobre 1, ¿ok? Más c. Pero en este caso, colocar el 1 ahí abajo, en esta parte, pues es simplemente un paso que estamos dándole continuidad al anterior. Pero no es importante que lo coloques, puesto que cualquier cantidad dividida entre 1, pues nos va a dar la misma cantidad. Entonces esto vendría siendo exactamente igual, así solo hubieras colocado 2x a la 1 medio más c. ¿Ok? Finalmente aquí, como tenemos que esa es una potencia fraccionaria y que inicialmente esto era una raíz, bueno, entonces vamos a dejarlo como una raíz. Por lo tanto, el resultado final sería 2 raíz de x, ¿ok? Más c. Y si te has preguntado dónde se fue esa potencia de la 1 medio, recuerda que el 1 es el número que va adentro y que cuando es 1 usualmente no se pone. Y que el 2 es el índice de la raíz, que también se coloca aquí afuera,
Pero como es 2, es una raíz cuadrada, también usualmente no se pone. Entonces es totalmente válido que la dejes como estaba, sin ese pequeño cambio, es decir, simplemente 2 por raíz de x más c. Y hasta ahí concluimos nuestro primer ejemplo de este tipo de raíces. Vamos a ver este otro ejemplo donde tenemos ahora que nos colocan un 9 por ahí, que es una constante, y recuerda que no debe causar mayor problema, ya que las constantes salen del proceso de integración, es decir, esto lo podríamos colocar simplemente el 9 afuera, integral de x, ¿verdad? Y abajo, como tenemos esa raíz, ya sabes que la podemos expresar como una potencia, es decir, a la 8 quintos. Bien, en este caso nos quedaría, después de esto, subir la potencia con signo negativo. ¿Por qué? Porque es positiva y quedaría 8 quintos de x, pero con ese 8 quintos negativo. En este caso ya podríamos resolverlo, ¿ok? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, pues dejando el 9 donde estaba, colocando los corchetes y tenemos x a la menos 8 quintos más, y aquí recuerda que en este punto pues vamos a convertir este valor en una fracción, el 1. Entonces decimos 5 por 1, 5, ¿verdad? Y tenemos aquí 5 quintos. Esto dividido entre menos 8 quintos más 5 quintos. Y todo eso cerramos, ¿sí? Y simplemente podemos agregar ahora la letra C. Ahora el siguiente paso es colocar ese mismo 9 porque aún no lo podemos utilizar y realizar la resta algebraica, ¿verdad? O la suma o como lo quieras ver. En este caso tenemos menos 8 y tenemos más 5, ¿verdad? Como puedes ver, ambos números son con signos contrarios, es decir, tenemos que ver la diferencia entre menos 8 y el 5. ¿Cuánto le falta a 8 para 5 o cuánto le falta a 5 para 8? Le faltan 3. La diferencia es 3. Entonces colocamos aquí 3 quintos sobre 3 quintos. Pero ten cuidado. Recuerda que como son signos distintos, ¿verdad? Tenemos que recurrir a la ley de los signos. En este caso, menos 8 es el número mayor. El número mayor o la cantidad mayor define el signo. 8 es mayor que 5, por lo tanto 8 define el signo, es decir, menos. Menos y colocamos menos, colocamos la letra C. ¿Ok? Y bueno, recuerda que el numerito de abajo sube, ¿verdad? Aquí, pero de una vez, si gusta, podemos hacer la multiplicación de el número que sigue, es decir, finalmente ese 5 que sube ahí, pues este 5 va a multiplicar al 9, ¿ok? Entonces quedaría algo así. 9 por 5, 45 sobre menos 3, x a la menos 3 quinto más c. ¿Ok? Y bueno, aquí ya tenemos el resultado. Simplemente tendríamos que, como quedó como fracción y aparte negativa, a convertirlo a fracción positiva y después a una raíz, o poderlo hacer todo de una vez. ¿Sí? Vamos a ir paso a paso. En este caso, lo primero sería dejarlo como una fracción positiva. Colocamos el 45, colocamos abajo el menos 3, colocamos x a la 3 quinto más c. ¿Ok? En este caso, pues, como puedes ver, simplemente bajó en la fracción y ahora se quedó como 3 quintos positivo. Es decir, cambia de signo por lo que te comentaba hace un momento sobre la ley de los exponentes. ¿Ok? Entonces, ya estando ahí, simplemente debemos convertirlo en una raíz, quedando de la siguiente manera. Arriba colocamos el 45, colocamos el menos 3 abajo, colocamos raíz y el exponente de la x sería el 3 y el número que va afuera sería el 5 más c. Este sería ya el resultado final de esta integral. El signo menos que está colocado ahí abajo también se puede cambiar y lo podemos escribir simplemente aquí arriba para que el resultado se vea como que un poquito más estético. Finalmente es precisamente cualquiera de los dos casos un resultado válido.
Por último, veamos este ejemplo donde tenemos ahora que el número que acompaña la raíz está en la parte de abajo. Recuerda que eso no debería de ser ningún problema. Puede estar abajo, puede estar arriba o puede estar en ambos, arriba y abajo, y simplemente se saca como una fracción. En este caso, pues aunque no parece tan obvio, junto al de x está el número 1. Por lo tanto, esto es la constante y es el número que se va a escribir fuera de la integral, que sería nuestro primer paso, es decir, un décimo. Un décimo por la integral del dx sobre, y esta raíz de x, recuerda que la podemos expresar como x a la 1/2, ¿verdad? En este caso ya sería más sencillo de integrar. Recuerda que esto se explica mejor en otro video para que puedas ver cómo una raíz pasa a ser una potencia. Y bueno, ahora procederíamos a realizar la integral, es decir, un décimo, colocaríamos corchetes. Es un paso muy importante el que estoy saltando. Recuerda que cuando está en la parte de abajo, la raíz tiende a convertirse a una potencia y también hay un cambio de signo. Entonces aquí sería x a la menos 1/2 más 2/2, todo eso dividido entre menos 1/2 más 2/2. Recuerda que esto es por lo mismo de la ley de los exponentes, pero estamos aplicando ahora otra ley, que si tenemos una fracción y esa potencia está en el denominador, la podemos pasar al numerador, es decir, a la parte de arriba, pero ese exponente tendrá o sufrirá un cambio de signo. En este caso, pues era positivo, x a la 1/2 pasa a ser negativo, x a la menos 1/2. Finalmente esto nos queda como x menos 1/2 más 2/2 es la diferencia entre menos 1 y 2, es decir, a 1. ¿Por qué? Porque el signo positivo lo conserva la cantidad mayor, que es el 2. ¿Okay? Entonces aquí quedaría positivo 1/2 sobre 1/2. Cerramos, más c. Y finalmente este 2 multiplicaría, como lo viste en el video anterior, en el ejemplo anterior, multiplicaría a ese 1, ¿verdad? Porque subiría con la x, y recuerda que cuando sube con la x, pues queda aquí, y estos dos se van a multiplicar. Por eso es que simplemente nos estamos saltando ese pasito para que tengas mayor habilidad, ¿ok? Lo puedes hacer o lo puedes hacer si tú quieres de la manera tradicional, primero el paso de subirlo y después multiplicar. Entonces aquí lo vamos a colocar el 2, colocamos el 10, este 10 se queda igual porque es como si hiciéramos 10 por 1, que fue lo que nos quedó ahí abajo, ¿ok? Bien, entonces nos queda x a la 1/2 más c. Y bueno, en este caso, la fracción que es 2 décimos, se puede simplificar. Mitad del 2 quedaría 1 y mitad de 10 quedaría 5. Entonces quedaría algo así como 1/5, ¿verdad? Es una fracción equivalente. Y la raíz, recuerden que nos lo dieron originalmente como una raíz, que esa raíz quedó ahora como una potencia, la regresamos otra vez a una raíz. Entonces me quedaría, en lugar de x a la 1/2, colocamos la x, colocamos el radical, colocamos la c. ¿Por qué? ¿Dónde queda ese 1/2? Otra vez te repito, ¿verdad? El número 1 es el exponente, el número 2 es el número que va aquí afuera, es decir, el índice de la raíz. Pero recuerda que cuando el exponente es 1, no se pone. Cuando el índice de la raíz es 2, no se pone. ¿Ok? Solamente se deja de esta manera y ya ahora sí tendríamos nuestro resultado final de una forma más estética, más pro. También la puedes escribir de otra manera, la puedes escribir como simplemente raíz de x dividido entre 5 más c. Recuerda que este 1 multiplica a la raíz y todo lo que se multiplica por 1 pues queda igual. Por lo tanto, este resultado de aquí, que se ve un poquito más estético o más pro, ¿verdad? Para que vayas a presentar a tu profesor de matemáticas este trabajo y vea que has entendido perfectamente el concepto. Muy bien. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de este video. Cualquier duda lo puedes dejar aquí escrito en los comentarios. Te invito a que te suscribas a mi canal y a que compartas para que otros se puedan ayudar de esta información. Gracias y hasta la próxima.